Muy buen día tengan todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Hoy en este breve video vamos a hablar un poco del derecho administrativo, específicamente de los actos que emanan de él. A lo largo del video vamos a desarrollar tres temas, los cuales son los efectos que tienen los actos administrativos, la forma en que se ejecutan y las razones por las cuales pueden extinguirse. Así que sin más preámbulo, comencemos. Mi nombre es Rodolfo Alonso Aparicio y yo les voy a hablar del primer tema, que son los efectos de los actos administrativos. Para esto, y para su mejor comprensión, se va a dividir en tres subtemas, los cuales son principio de legalidad, o mejor dicho, presunción de legalidad de los actos administrativos, su efecto de obligatoriedad, los derechos y obligaciones que éste crea y por último, los efectos que crea ante terceros. Para comenzar, empezaremos por el primer punto, que es la presunción de legalidad y el efecto de obligatoriedad. ¿Qué entendemos por legalidad? Bueno, Rafael Lepina, en su diccionario de Derecho, dice que legalidad es todo aquello que va conforme a la ley. Entonces, para un acto administrativo, ¿qué se necesita? Bueno, simple, ya lo vimos anteriormente. Los requisitos constitucionales para que un acto administrativo sea válido, dentro de los cuales destacan su fin, su motivación, la forma escrita, los principios de seguridad jurídica que esto establece y demás. Si cumple con todo esto, el acto administrativo es totalmente legal y por lo tanto puede ser incluso, se puede prestar para que el Estado ocupe su poder punible, su poder de ente coactivo, como si para exigir esa obligatoriedad. Entonces, ¿cuál es el primer efecto que causa un acto administrativo? Bueno, bastante sencillo, que es obligatorio. Ya sea cualquier acto, el que se diga, una vez que la autoridad administrativa lo declara y se cumple con los requisitos ya establecidos por la ley, este automáticamente crea el primer efecto, que es la obligatoriedad hacia el gobernado. ¿De qué? De cumplirlo, de acatarlo, vaya, dependiendo de qué sea lo que se está, a lo que vaya referido el acto. El segundo tema, y asimismo de la segunda cosa que crean los actos administrativos, es decir, los derechos y las obligaciones. Rafael Martínez, en Derecho Administrativo primer curso, nos dice que este crea derechos personales y derechos reales. Pero antes de seguir con ellos e incluso ejemplificar, es necesario saber qué es un derecho personal y qué es un derecho real, a lo cual hay que remitirnos un poquito al derecho civil, principalmente a la rama de, o mejor dicho, a las materias de obligaciones y a la materia de los bienes, ya que son en estas materias en las cuales podemos conceptualizar este tipo de derechos. Partamos por el primero, derechos personales. De acuerdo a Gutiérrez y González en su libro De las obligaciones, dice que los derechos personales son la necesidad jurídica que tiene una persona, denominada obligado-deudor, de cumplir voluntariamente a favor de otra persona denominada acreedor, que le puede exigir una prestación de carácter patrimonial, ya sea pecuniaria o moral. Es decir, en otras palabras, es un vínculo jurídico que se forma entre dos personas en la cual una queda obligada con la otra a exigirle a hacer algo o incluso a aún no hacer. Eso es un derecho personal a grandes rasgos. Por su parte, los derechos reales, de acuerdo a José Arce Cervantes en su libro de los bienes, nos dice que el derecho real nos aparece como un poder inmediato y directo sobre una cosa, que da derecho a sacar provecho de la misma, en grados diferentes según la naturaleza del derecho que se trate. Su titular puede aprovecharse él solo de esa cosa sin necesitar la mediación de nadie. En palabras simples, es el derecho que nosotros como personas tenemos sobre algún bien. Eso es en forma muy general lo que es un derecho personal y lo que es un derecho real. ¿Por qué todo esto? Bueno, como lo mencionaba en un principio, es necesario entenderlo para poder conceptualizarlo y asimismo poder tener una idea de qué estamos hablando. Unos ejemplos de estos derechos personales, de acuerdo a Rafael Martínez, pueden ser que se te otorgue una beca, permiso para pescar, cualquier derecho que te reconozca cierta personalidad y que te afecte directamente a ti como persona. No sé, se me ocurre aparte de estos alguna licencia, alguna concesión,
bueno, más que concesión, algún permiso, autorización, cuestiones así por el estilo. Mientras que, por otra parte, los derechos reales, igual citando al autor ya referido, se puede hablar de expropiación, regularización de tierras, como se puede ver incluso en derecho agrario. También puede ser las cuestiones, eh, se me fue el nombre, como puede ser Infonavit, a través de créditos que otorgan viviendas para los trabajadores, ISTEP, IMSS, todo lo demás. Todo ese tipo de cosas que te dan algún derecho sobre principalmente bienes inmuebles, ya sea para adquirirlos, pagarlos, demás, son actos administrativos que se crean en materia, bueno, referentes a derechos reales. Por otra parte, hablando de las obligaciones, es un poquito más sencillo porque, como ya lo vimos, el primer efecto de los actos administrativos es la creación de una obligación. Y hacía referencia a que estas van principalmente a los gobernados, porque ellos son los que las tienen que acatar y efectivamente esta es la principal obligación que se presenta. Sin embargo, no son todas, vaya. Al final de cuentas, de forma indirecta también el llevar a cabo un acto administrativo conlleva una obligación también para aquel que le ejecuta, para el órgano ejecutador e incluso para un tercero, pero bueno, eso ya los veremos más adelante. ¿Ya qué me refiero con todo esto? Bueno, es bastante simple, a que ellos mismos tienen que acatar lo que ellos mismos están diciendo. Ellos mismos tienen que cumplir por velar, salvaguardar y vigilar que se esté llevando a cabo la cuestión y el acto que ellos están pronunciando. Entonces, estos son los derechos y obligaciones que crea un acto administrativo. Derechos reales, derechos personales y obligaciones para ambas partes, la cual prácticamente se resume en acatar y obedecer a lo que se está ordenando. Y ya por último, el último tema, el que vendría siendo el tercero, son los efectos para terceros. Este tipo de efectos se da para todas aquellas personas a las cuales no va meramente dirigido el acto. Es decir, el funcionario público, el órgano administrativo, ejecuta un acto para un grupo de personas específicas, pero este grupo de personas, por su relación que tiene con las demás, se ven directamente afectadas. Algunos ejemplos que nos menciona el autor Rafael Martínez son, por ejemplo, el aumento a tarifas en cuestión de transportes. Estas no van dirigidas meramente a la población, sino a los concesionarios, a los líderes de las rutas, desconozco cómo se les llame, a los cuales se les dice que aumenten las tarifas. Ellos aumentan la tarifa y a nosotros, el resto de la población, como terceros, se nos ve afectados, y así en diferentes cuestiones. Es un tema bastante sencillo, pero pues sí hay que tomar en cuenta para aprender a diferenciar cuáles son las partes, quién es el que manda el acto, a quién va dirigido y quiénes pueden ser los posibles afectados. Y bueno, eso es todo por mi parte en cuestión de los efectos de los actos administrativos. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la ejecución de los actos administrativos. Estos, una vez que son expresados de forma escrita, la manifestación o declaración unilateral de la voluntad por parte del órgano administrativo, habiendo sido dado conforme a derecho, es decir, que cumple con los elementos de validez y existencia, que como ya sabemos están conformados por la voluntad del sujeto, objeto, forma, motivo y fin, y el acto administrativo reúne con los elementos necesarios para conformar su presunción de validez y acredita que su emisión en apego a principios de legalidad. Es para buscar la satisfacción del interés general, por lo que concreto, todo lo anterior dicho acto, cuando es emitido, debe estar acatado obligatoriamente por el gobernado, a quien se dirige, y por terceros involucrados, a fin de que se surta efecto y se proceda a su ejecución. Se trata de un acto perfecto y eficaz. La ejecutoriedad del acto administrativo deriva de su carácter público, y ello le brinda a la administración pública la facultad o posibilidad de proveer lo conducente para que se realicen sus propias determinaciones, ya que así lo requiere la ley. La ejecución de un acto administrativo implica una potestad imperativa o de mando,
en áreas de satisfacer las necesidades colectivas o generales, es decir, no admite demora. La ejecución de un acto administrativo se da con o sin voluntad del gobernado, inclusive en contra de su voluntad. Existen dos tipos de ejecuciones de actos administrativos, como es la autotutela declarativa y la autotutela ejecutiva. La autotutela declarativa significa que todos los actos administrativos, salvo aquellos que expresamente la ley niegue, tienen fuerza ejecutiva. Para ello se dice que la decisión administrativa se beneficia de la presunción de legalidad. De esta presunción de legalidad se extraen las siguientes consecuencias. La declaración administrativa que define una situación jurídica nueva crea inmediatamente esa situación, de lo que resulta que los actos de administraciones públicas sujetos a derecho administrativo serán ejecutivos, se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha que se dicten. Esta presunción es no obstante juris tantum, pero traslada a los administrados la carga de recurrir primero a través de los recursos administrativos y una vez agotada esa vía ante los tribunales de orden jurisdiccional contencioso administrativo. Se trata en definitiva de una técnica que impone el inmediato cumplimiento de las decisiones administrativas y es el particular afectado por aquellas que han de destruir la presunción de legalidad de los actos administrativos mediante la interposición de la correspondiente del curso. Desplaza, por tanto, a la carga de accionar el afectado por el acto administrativo para destituir la eficacia inmediata de éste. En cuanto a la autotutela ejecutiva, es la propia facultad de la administración para el uso propio de la coacción sin necesidad de recabar el apoyo de los tribunales. La autotutela ejecutiva puede referirse, y es normal, a la ejecución forzosa de los propios actos de administración, cuyos destinatarios se resistan al cumplimiento, constituyendo el acto administrativo un título ejecutivo. En este sentido, dispone que la administración pública, a través de sus órganos competentes en cada uno de los casos, podrá acceder previo apercibimiento a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo que el supuesto se le suspenda la ejecución de acuerdo a la ley o cuando la Constitución o ley exijan la intervención del órgano judicial. Por otra parte, no solamente los particulares, sino también las personas jurídicas de derecho público pueden ser destinatarias de dicha ejecución administrativa en virtud de que el acto dictado por la administración, por ejemplo una liquidación tributaria. El problema se ha suscitado respecto a la posibilidad de la aplicación de los medios de ejecución forzosa que contempla en particular el apremio que conlleva el embargo de los bienes del deudor, siendo que algunos de los bienes de las administraciones públicas son inembargables. Hola, mi nombre es Emilio José Rojas Hernández, soy perteneciente al equipo 3 en la materia de Derecho Administrativo. Me toca exponer el tema de la extinción del acto administrativo. Para ello, primeramente debo de mencionar que debe de entenderse esta extinción del acto administrativo como la eliminación o suspensión de los efectos jurídicos que produce este. Dicho de otra manera, se retira la vigencia de la que goza, reconocer que ya no es necesaria. Ello depende de factores directos que dan como consecuencia que su extinción pueda ser de manera total o parcial. Sin embargo, para primeramente conocer cuáles son los motivos por los que se debe de extinguir el acto administrativo, nos remontamos a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, precisamente en el artículo 11, en donde se mencionan las siguientes causas, entre las cuales son 6. La primera de ellas es el cumplimiento de su finalidad, consistente en la realización completa del acto administrativo. La segunda de ellas es la expiración del plazo, dada por sobrepasar el tiempo que se pudo realizar el acto. La tercera es cuando no se realiza dentro del plazo señalado en el mismo acto, que puede ser consecuencia del segundo. La cuarta de ellas es el que se suscita por una condición resolutoria. La quinta es la renuncia del interesado en el acto jurídico. Esta debe de ser con una condición, y es que siempre y cuando no haya daño relacionado al interés público. De ser así, el acto administrativo va a ser modificado. El sexto punto y por último es aquel que cabe en la revocación emanada
por el interés público. Con lo anterior dicho, comprendemos que hay 6 puntos reconocidos por la autoridad administrativa que son razón determinante para que se figure la extinción del acto administrativo. Sin embargo, viéndolos desde el punto de vista filosófico, se puede abordar en 2 grupos que se establecen la extinción del acto administrativo en funciones de medios normales y medios anormales. Estos mismos 6 puntos son agrupados en estos dos términos, en lo que encargándonos del primer grupo, que son los medios normales, se atiende de lo que es el cumplimiento del acto administrativo y la ejecución forzosa de las operaciones materiales necesarias para el cumplimiento del mismo, además de que estos medios pueden estar sujetos a la realización de cierta formalización. En cuanto atañe del segundo grupo, son los que son denominados medios anormales, se conforma de aquellas acciones que, a pesar de ser causantes de la extinción del acto, son por razones de su modificación, mismas que impiden su realización o lo convierten como ineficaz. Ejemplificando esto, se menciona la revocación, la rescisión, la prescripción, la caducidad, el término, la condición, la renuncia de derechos, la falta de algún elemento o requisito del acto, la resolución de un recurso administrativo y la sentencia del tribunal administrativo. Ello entendemos por la extinción del acto administrativo. Gracias.